Feliz sábado. ¿Cómo está el pueblo de Dios esta mañana? ¿Bendecido? Qué bien, me alegra verles con entusiasmo, con alegría. La Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de vida. Delicias a su diestra para siempre, dice el Salmo 16:11. Así es de que debe haber delicia, debe haber gozo, debe haber felicidad en esta mañana. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia de Dios. Y si es cierto lo que dice el salmista, tiene que haber plenitud de vida. Muy bien, contentos con los que están pero no veo, pero están conectados con nosotros, con los que nos están acompañando. Oremos por algunas personas que parece que no veo esta mañana, la hermana Becky, su hija, la hermana Rosita tampoco la veo, sino que está enferma. Vamos a llamarles a ver cómo se encuentran. Y no sé si nos está faltando alguien más. Como somos pocos nos identificamos, ¿no? Fabricio está en otra iglesia, hoy tenía un compromiso. Pero gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Quiero dar algunas pequeña información antes de continuar. Hoy tenemos un poquito más de espacio de tiempo. En realidad nos han movido el horario de 1:30 a 2 de la tarde allá en el lugar de la cocina. Se volvió a recalcar eso ayer con el pastor. Podemos estar allá hasta las 1:45 y usar los últimos 15 minutos para limpiar y entregarles a las 2. Ayer a eso de las 2 de la tarde me llama Fabri y me dice, mire, no nos podemos reunir el sábado. La secretaria me acaba de notificar que no hay manera de que se reúnan si no firman el contrato. Pero esta iglesia no es una iglesia que se da por vencida. Rápido movilizamos las piezas. Ayer hermano Yoalmo se fue para un parque y ya había reservado también un lugar para reunirnos. Hermanos, Satanás está enojado con nosotros. Pero el diablo no nos va a detener. Él sabe el propósito de esta iglesia. Y tuvimos que cancelar porque a última hora logró comunicarse con el pastor y el pastor es muy tranquilo, muy buena gente, el pastor de esta iglesia dice, esta conversación con ella no tuvo que haber sucedido, no, ustedes pueden seguirse reuniendo ahí y todo, porque no queremos firmar el contrato. Fuimos a ver de paso un lugar el sábado por la tarde después que salimos de acá. Es un bonito lugar, es quizá un poco más reducido el espacio, un poquito más largo, nos da capacidad para 70 personas, es una linda propiedad que tiene una iglesia ahí pentecostal, 5 acres, un lugar muy privado y muy bonito, y nos queda más cerca, en el área de la 29 y la 198, Burtonsville es ahí, y ya nos mandaron el precio también anoche para decidir nosotros si nos vamos a mover. Ahí tenemos la bendición que nos dan desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche el sábado, sin ninguna interrupción. ¿Qué les parece? Entonces vamos a orar. Lo que no tenemos ahí tenemos cocina, pero no tenemos dónde comer, porque en esa propiedad hay una casa, 5 acres tiene esa propiedad, pero podemos hacer muchas cosas ahí, pero tendríamos que comer afuera, porque podemos usar la cocina de la casa, pero el comedor, como es muy reducido, es una casa normal, pequeña, pero podemos comer afuera. Ahí llevamos unas velas para calentar y comemos bajo el techo, ¿ok? Vamos a tener ventajas y desventajas. Tienen un lugar muy lindo, toda la tecnología. Ahí se entusiasmó Jesse porque tiene una tremenda pantalla para unas 125 personas, pero no nos lo quieren dar, pero una vez estando ahí lo podemos convencer. Porque lo acaban de comprar esa propiedad en $1 millón. Y yo sé que tienen un mortgage alto y según ellos solo son 29. No entiendo cómo lo pagan. Pero se fue a ver otro lugar aquí, a 3 minutos de aquí, anoche también, en la tarde ya. Es un lugar grande, amplio, con también todas las comodidades y facilidades. Oremos para que el Señor nos dirija y nos lleve donde Él nos ha de llevar. Lo importante es que nos lleve a la tierra prometida, a la Canaán. Correcto, a eso estamos apuntando. Así es de que estamos movilizando, estamos trabajando, no crea que estamos con los brazos cruzados. Salimos ya a hacer evangelismo esta tarde, a predicar la palabra de Dios y vamos a seguir avanzando con la ayuda del Señor. Muy bien, hace unas 3 semanas creo ya regresé del Salvador, estuve allá
visitando las iglesias donde queremos tener proyectos misioneros, unas 5 campañas de evangelismo. De repaso ya se comenzó, una está terminando hoy con bautismos en el área de Osicala, en el volcán. Allá está el pastor Juan Bosco predicando, y durante estuve allá y prediqué esos 2 sábados en diferentes iglesias. Les hablé a ellos de la identidad como iglesia, que tristemente nosotros como iglesia adventista, ese movimiento de 1844 en adelante y organizado en 1863, se está perdiendo la identidad como iglesia corporal, es decir, como cuerpo. Hay algunos pilares que tristemente se están removiendo, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben, el santuario es uno de esos pilares que no se puede tocar, porque mire, este edificio tiene estas columnas y usted no puede remover esas columnas sin arriesgar la estructura del edificio, esto se desplome. La doctrina del juicio investigador, el espíritu de profecía. Pero esta mañana con ustedes quiero hablar de otra situación, ya no de la identidad corporativa, sino de la identidad personal nuestra. Es impresionante cómo ha avanzado la tecnología. Ustedes saben que, por ejemplo, hoy para viajar aquí internamente, ya usted tiene que tener lo que se llama el Real ID, una identificación. Y si no lo tiene, no va a poder viajar. Ahora, el sistema con el que se está trabajando, que ya está implementado, tengo entendido en algunos países, va a ser un poco más sofisticado. Usted ya no va a tener que utilizar ningún tipo de papel, documentación, sino que con su rostro. Usted solamente en la cámara van a ver su rostro, van a ver todo su récord y todo, o por el ojo, y usted ya tranquilamente, ahí está toda la información registrada. Todo su récord. Ahora bien, eso es bueno. El desarrollo de la ciencia es tremendo. Pero el hombre, mediante la tecnología, puede identificar a una persona, sus antecedentes, características, su récord. Pero el único que puede dar la identidad verdadera a la persona se llama el Espíritu Santo. Es Dios, que es el único que conoce el corazón. Por eso en esta mañana quiero hablar de la identidad nuestra. ¿Cuál debe ser nuestra identidad como pueblo de Dios? Sí, las doctrinas son importantes, son importantísimas, que nos identifican a nosotros. Es triste que a veces la única doctrina que identifica a una persona, quizás en el vecindario donde vivo o en el trabajo, es el sábado. Y se le conoce, bueno, como el que guarda el sábado o el sabatista. Nos identificamos a veces por eso, por nuestras creencias, lo que nos definen. Individualmente estoy hablando también. Pero delante de Dios, ante su presencia, ¿qué es lo que nos define a nosotros delante del Señor? ¿Qué es lo que nos define? De acuerdo a la Biblia. Y que queremos que sea la definición individualmente de cada uno, la identificación como miembros de la Iglesia Fidelidad. Es lo más importante, por encima de todas las cosas. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 21, el último capítulo del Evangelio de San Juan. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a utilizar algunos pasajes de la Escritura. San Juan capítulo 21, el último capítulo del Evangelio de San Juan. Vamos a orar. Querido Padre, este tema, oh Dios, que vamos a exponer en esta mañana es demasiado profundo. No hay labios humanos que puedan expresarlo. Que está por encima de nuestro alcance y concepción, porque solamente está en tu corazón. Pero pedimos que en la medida de la capacidad de cada uno y a través del Espíritu Santo nos permitas entenderlo.
nos permitas vivirlo, practicarlo, para que podamos cumplir las características que tú quieres, anhelas ver en nosotros y que también el mundo desea ver para llegar a conocerte y a formar parte de tu pueblo. Acompáñanos en el estudio de tu palabra, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer todo el capítulo básicamente solamente para introducir el contexto de lo que vamos a hablar, llegar. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Más adelante el capítulo dice que era la tercera vez, después que Jesús había muerto, había resucitado, que se presentaba a sus discípulos. Y lo hizo junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos 7 discípulos, Simón Pedro, Tomás, el que había dudado, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? ¿Usted sabe? Era Santiago y era Juan, el discípulo amado, y otros 2 de sus discípulos que no identifica. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ese era su oficio, su trabajo. Cuando el Señor lo llamó al ministerio, ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Es interesante que en las mismas circunstancias el Señor Jesús llamó a Pedro con las redes vacías, ¿no es cierto? Había estado pescando toda la noche y en el Evangelio de San Lucas encontramos la historia y no había pescado absolutamente nada y el Señor se apareció ahí y aparecieron con las barcas llenas. Dice, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Y cómo le respondieron? Parece que es un no seco, ¿no? Un no vacío. Dice que no sabían que era Jesús. Un caminante extraño que se aparece y les dice, ¿tienen algo de comer, hijitos? Dice, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. En esta oportunidad no cuestionaron como en el primer llamado de Pedro, donde le dice, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada, pero en tu nombre la voy a echar. ¿Por qué ni siquiera lo conocían? Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Juan, el discípulo amado, lo identificó. ¿Por qué lo identificó Juan? ¿Qué veía Juan que no veían los otros discípulos? ¿Qué era lo que conocía Juan de Jesús que no conocían los otros discípulos que habían andado con él? Su voz, su cercanía, su relación. Dice, es Juan. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ya el Señor Jesús les había preparado la comidita. ¿Entiende? Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, miren qué interesante, ninguno se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Por qué? Sabiendo que era el Señor Jesús. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Dice el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, específicamente a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Cuál sería la razón por la que el Señor Jesucristo se dirigió específicamente a Pedro?
Fue una pregunta personal. Si lo había negado, claro. ¿Cómo cree que se sentía Pedro? La Biblia dice que cuando el Señor Jesús y Pedro se encontraron, justamente como lo describe el deseado de toda la gente, es en el mismo momento que el Señor Jesús recibe un golpe. Claro, el Señor Jesús había sido juzgado, estaba siendo juzgado, había sido maltratado. Pedro lo acaba de negar, pero en ese momento dice que la mirada de Jesús, que pudo haber sido una mirada de rechazo, una mirada de reclamo, de condenación, fue una mirada de amor, y Pedro y él se encontraron. Eso está en Lucas capítulo 22, versículo 61, creo que es 62, 63. Pedro salió afuera y lloró amargamente. ¿Cómo se sentía Pedro? Una situación completamente triste por lo que había hecho. Y la pregunta va directamente a él, no a los otros discípulos. ¿Cuál es esa pregunta? Esa pregunta es muy importante. ¿Qué si Jesús se le apareciera a usted y le hace esa pregunta? ¿Cómo la contestaría usted? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? ¿Me ama Wilfredo? Si yo le preguntara a usted, ¿cuánto usted cree que ama a Jesús? ¿Cómo determinaría usted el amor de su corazón hacia Jesús? ¿Cómo usted mediría el amor que usted profesa por Jesús? Porque es parte de la iglesia, porque guarda los mandamientos el sábado, porque da los diezmos y las ofrendas. ¿Cómo usted podía decir que ama a Jesús? Esto es profundo, hermanos. Nada de lo que está aquí escrito es casual. ¿Me amas? ¿Cómo se determina el amor hacia Dios? Mire que es interesante esto. Usted me puede decir, bueno, como dijo el mismo Pedro, cuando el Señor le dijo, todos ustedes van a ser escandalizados y me van a negar. Y Pedro dijo, yo no, Señor, todos, menos yo. Yo estoy dispuesto ¿a qué? A dar la vida, a morir, pero yo no te voy a negar. Estaba convencido Pedro que amaba a Jesús. Estaba seguro después de haber caminado con él, digamos los 3 años y medio, de que amaba a Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se determina el amor? Mire que es interesante, no pierda la lectura. Si usted va a la epístola, no epístola, sino al libro de Apocalipsis, pero el mensaje a la iglesia de Éfeso. Qué interesante esto. Y esto es importante que lo entendamos, hermano. Este no es un mensaje de doctrina, no es un mensaje es un mensaje importantísimo que usted lo tiene que entender, y yo con la ayuda del Señor. El mensaje a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Vea lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Qué periodo comprende, según la interpretación profética, el periodo de Éfeso? ¿Qué periodo comprende? Los primeros 100 años se dice del cristianismo, ¿no es cierto? La iglesia de los apóstoles es la primera iglesia de las 7 que habla el libro de Apocalipsis. Ahora fíjese lo que el mensaje a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Mira las características de la iglesia. Conozco tus obras, tu arduo trabajo, y qué más, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado ¿cómo? Mentirosos. Tenían conocimiento, tenían celo por la verdad. Pero dice el versículo 3 más: has sufrido, has tenido paciencia,
Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Era una iglesia, la iglesia de Éfeso, comprometida a esta instancia. Todas las características que dicen ahí, dice que era una iglesia sufrida. Había sufrido persecución, claro que sí. Había trabajado arduamente, tenían celo por el Señor. Era una iglesia, no era una iglesia que estaba sentada acomodada en las bancas, no, era una iglesia comprometida, entregada completamente a la obra del Señor. Pero qué interesante lo que le dice, ¿qué es lo que se le reclama a la iglesia de Éfeso? El versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo puede ser esto? ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Cómo puede ser esto? Una iglesia que está comprometida, que está dispuesta a defender la verdad, que conoce a los falsos predicadores. Una iglesia que es sufrida, una iglesia que trabaja arduamente, es fiel en cuanto a sus principios, incluso a la devolución de los diezmos y todo eso. Pero ¿cuál es el reclamo? Has dejado tu primer amor. Vuelve aquí a ser relevante la pregunta que le hace el Señor a Pedro. ¿Es relevante? Pedro, ¿me amas? Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que contestar. Porque en esto no se trata de decir, bueno, yo tengo 30 años o 40 años en la iglesia adventista. El Señor me ha permitido hacer esto, aquello. El punto aquí es, ¿me amas? Volviendo o retrocediendo al Evangelio de San Juan, es un diálogo entre el Señor y Pedro. Por supuesto, ahí están los otros discípulos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿qué palabras le dijo? Apacienta mis corderos. ¿Quiénes son los corderos, hermano? Pero ¿quiénes son los corderos? La oveja. Son los más jóvenes, los más pequeños, los pichones. Puede ser no solamente por edad, sino por conocimiento espiritual. ¿Ok? Apacienta mis corderos. ¿Qué significa la palabra apacentar? Pastorear, alimentar, cuidar. Usted podría decir, bueno, pero esas son características de un pastor. Pero en cierta forma todos nosotros somos pastores. Tenemos que pastorear. Hay que pastorear a los hijos, ¿no es cierto? Hay que pastorearlos, alimentarlos apropiadamente. Yo tengo que pastorear, apacentar a mi esposa y ella también a mí. Tiene que así. Y gracias a Dios que lo hace porque me alimenta muy bien. Pero eso es físicamente. No, también espiritualmente. Tiene que alimentarme. Pero ese es el llamado del Señor Jesús. Fíjese, apacentar. Se puede apacentar a una oveja solamente si se ama, ¿no es cierto? Porque la pregunta del Señor Jesús es, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dice? La ley de Dios se resume en dos mandamientos fundamentales. ¿Cuáles son? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Por eso es que la Biblia dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso es que Juan, el mismo Juan, dice que si tú dices que amas a Dios, pero no amas al prójimo, ¿qué dice? Eres mentiroso. Si no amas a tu prójimo, a quien puedes ver, ¿cómo vas a amar a Dios?
a quien tú no puedes ver. ¿Cuánto está usted dispuesto a hacer por las ovejas que Dios lo ha puesto a pastorear? ¿Cuánto yo estoy dispuesto a hacer por mi esposa, por ejemplo? ¿Cuánto yo estoy dispuesto a hacer por esta iglesia? La iglesia de fidelidad. La iglesia fidelidad. Estoy yo dispuesto a sacrificar todo por ella. A sacrificar caprichos, posiciones personales, por amor a la iglesia. ¿Cuánto hizo Jesús por la iglesia? Jesús lo dio todo, ¿no es cierto? Jesús sacrificó, dio su vida por la iglesia. La característica fundamental, la identidad nuestra, no está basada por una doctrina, por una enseñanza, sino por el amor. Eso es el fundamento de todo. Si usted va, por ejemplo, a San Juan, el mismo San Juan, no estamos saliendo de San Juan, pero San Juan capítulo 13 y el versículo 34 y 35, ¿qué dice? Y fíjese, el versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieres amor los unos para con los otros. La identidad nuestra no está definida por doctrinas, aunque son importantes, sino por el amor. El amor que yo profeso a los demás. Y el amor es el fundamento que tiene que ser el fundamento de esta iglesia, por encima de todo. ¿Estamos de acuerdo? El amor. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, ahora ya no le dice el Señor más que estos, le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo que pastorea mis ovejas. Todo relacionado a las ovejas, a los corderos. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora, ¿cómo se sentiría usted, hermano? Un poco incómodo, ya no va. Pero conociendo que era Jesús el que está haciendo esa pregunta, ¿cómo cree que se sentiría Pedro? Estaba preocupado. ¿Será porque lo he negado 3 veces? ¿Sí? Pero fíjese que con la respuesta de Pedro va una responsabilidad. Pedro dice: sí sabes que te amo. ¿Y qué le dice el Señor? Apacienta mis ovejas. Ese es el verdadero fundamento y el principio del amor. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. 3 veces es la misma comisión y es la misma responsabilidad. Será por eso que el apóstol Santiago en 1:27 dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: ¿qué? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mácula del mundo. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta a nosotros, hermanos? ¿Usted cree que como adventistas del séptimo día nos está haciendo falta más conocimiento? ¿Nos hace falta más luz? Hermanos, si hay un pueblo que tiene luz y conocimiento, es este. Este es un movimiento profético. Esta es una iglesia que Dios levantó, no la levantaron los hombres en el momento exacto de la profecía. Tiene bases en la Biblia. Es una iglesia que tiene identidad y que usted la puede defender en todas sus características mediante la palabra de Dios. Pero aquí no se trata de conocimiento. Aquí se trata de una experiencia, de una relación verdadera y personal con Jesús. Y yo estoy luchando por eso, hermanos. Es lo que tú eres. Voy a leer algunos pensamientos para seguir avanzando que tomé aquí en este librito que es, bueno, quizás después de la palabra de Dios, tu librito favorito. El camino a Cristo.
El espíritu y amor y abnegación que manifestó Cristo, oiga bien lo que dice, es el que llena los cielos y es la misma esencia de su gloria. Es el espíritu que poseerán los discípulos de Cristo, la obra que harán. Cuando atesoramos el amor de Cristo en el corazón, así como una dulce fragancia no puede ocultarse, su santa influencia la percibe la gente con quienes nos relacionamos. Mire, esto no es por jactancia, no lo digo por vanidad ni nada, pero porque yo no soy eso. Hoy que fui a El Salvador, fui a pasar consulta. Tenía una situación y quería estar seguro. Y consulté con mi mamá, el médico que ella va, y mi hermana. Me dicen, oh, sí, ese es un buen médico. Entonces salimos a las 6 de la mañana porque están construyendo la calle y se hacen unas colas terribles ahí, solo dejan un carril, hoy cómo está la calle. Vamos a ser los primeros en llegar, dijimos, al consultorio. No, pero ya fuimos el segundo en llegar. Ya había ahí una señora. Claro, el médico llega más tarde, hasta las 8, pero nosotros ya queríamos estar ahí. Entonces, aprovechando, como ahí está la persona que toma las muestras, me dice, ¿se va a hacer un examen de sangre? O sí, le digo, hágame un examen completo. El examen que es completo, le chequea los órganos y todo, y me hizo el chequeo. Me dice, es bueno que se lo haga para que cuando ya venga el doctor y usted pase, ya vienen los resultados. Eso me gusta ya, ¿no? Aquí no se tarda tanto tiempo, ya son prácticos. Hay un correo rápido que se desplaza rápido al laboratorio y todo. Entonces, me hace el examen y ya pasó la primera persona. Después que llegó el médico como a las 8, porque él venía del hospital, había estado en servicio en el hospital. Es un médico joven, quizás unos 45 años, relativamente joven hoy, pero un hombre de mucho dinero, porque me dice mi sobrino que andaba conmigo, mira esa gran casona que está allá, lo que está por la entrada de Boteres de él, es un hombre que no tiene necesidad de ser médico, pero parece que el papá tenía mucho dinero, pero ese hombre es médico por vocación. Ayuda a la gente, le regala medicina, es médico por vocación, no porque necesite, como le digo, estar sentado en un. Pero es interesante, cuando me llaman, paso, lo saludo, le doy la mano y se me queda viendo y me dice, señor Wilfredo, usted es el tipo de paciente que yo quiero tener. Oh, sí, le digo. Sí. Viendo los resultados me dijo, wow, me dijo, mire, triglicéridos 142. Yo los he llegado a tener otras veces por 1000. No con este médico, pero otras veces. ¿Será que se han equivocado, no? Me dice normal 135 y me empieza a dar los resultados del otro, creatina y todas esas cosas me dice, usted tiene 10 de 10. ¿Yo cómo cree que me sentí? Contento, 10 de 10. Pero algo que me impresionó el médico, sin conocerme, sin nada, me dijo, déjeme decirle algo, don Wilfredo. Sí, mire, yo venía con un estrés del hospital. Usted sabe las cosas que se ven en el hospital, pero usted infunde una paz. Usted ya me hizo el día. Yo no dije nada, pero qué oportunidad para testificar, ¿no es cierto? Le dije, ¿de dónde cree, doctor, que viene esa paz? Dígame, me dijo, de tener a Jesús en el corazón. Me lamenté no haber andado un conflicto ni el camino a Cristo para dárselo, pero le testifiqué. Como le digo, mi rostro no es que infunda paz, pero por alguna razón el Espíritu Santo trabajó. Esto es importante. ¿Qué nosotros reflejamos? Reflejamos en nuestra vida la paz de Jesús. El amor de Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Esa es la base fundamental y eso es lo que está diciendo aquí el camino a Cristo, que cuando Jesús está en el corazón de una persona, así como la fragancia de una flor no se oculta. Y eso es una fragancia normal. Usted se acerca a una flor, no le tiene que pedir permiso. Es una fragancia porque es flor. Es natural. ¿Cómo huelen las rosas? O una flor, ¿no es cierto? Tremendo.
Por eso dice, cuando atesoramos el amor de Cristo en el corazón, como una dulce fragancia, no puede ocultarse. Su santa influencia la percibe la gente con quien nos relacionamos. El Espíritu de Cristo en el corazón es como un manantial en el desierto que se derrama para refrescarlo todo y despertar en los que ya están por perecer ansias de beber el agua de la vida. El amor al Señor Jesús se manifestará por el deseo de trabajar como Él trabajó para beneficiar y elevar a la humanidad. La vida terrenal del Salvador no fue una vida de comodidad y dedicación a sí mismo, sino que trabajó con esfuerzo persistente, fervoroso e infatigable por la salvación de la perdida humanidad. No procuró librarse de tareas arduas y duros viajes, ni de trabajos y preocupaciones agotadoras. Dijo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este fue el gran objetivo de su vida. Hacer la voluntad de Dios y acabar su obra fue más importante para él que comer y beber. El amor propio y el egoísmo no tuvieron nada que ver en su obra. Así también los que son participantes de la gracia de Cristo estarán dispuestos a hacer cualquier sacrificio para que todos aquellos por quienes Él murió compartan el don celestial. Qué palabras más tremendas, más profundas. Dice este pensamiento, no importa, oiga bien, cuán altisonante sea tu profesión de fe. Aquel cuyo corazón no ha sido imbuido por el amor de Dios y a su prójimo no es discípulo de Cristo. Aunque alguien tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, de todos modos, sin amor, su fe no valdría para nada. Podría manifestar gran liberalidad repartiendo todos sus bienes para dar de comer a los pobres, impedido por otro motivo que no fuera el amor genuino. Su acción no lo haría acreedor del favor de Dios. En su celo, dice, podría entregar su cuerpo para ser quemado en el martirio. Pero si carece del más valioso, el amor de Dios, lo considerarían como un fanático engañado o como un hipócrita ambicioso. En la vida sosegada y consecuente de un puro y genuino cristiano hay una elocuencia mucho más poderosa que la mejor oratoria. Lo que alguien es ejerce más influencia que lo que él dice. Nuestro carácter y experiencia determinan nuestra influencia en los demás. Para convencer a otros del poder de la gracia de Cristo, tenemos que conocer ese poder en nuestra propia vida. El evangelio que predicamos para la salvación de las almas es el evangelio que salva nuestra propia alma. Qué grande es esto, hermanos. Qué profundo. Y eso es lo que está pasando dentro de la iglesia hoy en día. Y por eso nos estamos dividiendo. Qué triste. No hay un espíritu de amor y de unidad, de entrega y devoción. Hay hermanos que por venir a este pequeño grupo son cuestionados. Se les sienta. ¿Por qué van a esa iglesia rebelde? Qué triste, ¿no es cierto, hermanos? Y esperamos ir al cielo. Nos volvemos exclusivistas como el pueblo de Israel. Necesitamos orar poderosamente por el derramamiento del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo trae los frutos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Según Gálatas, el fruto del Espíritu es amor. Todo lo demás es el resultado del amor. Por eso dice no frutos, sino el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué más? Gozo. ¿Qué más? Paz. ¿Qué más? Paciencia. ¿Qué más? Benignidad. ¿Qué más? Bondad. ¿Qué más? Fe. ¿Qué más? Mansedumbre. Y luego templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién nos va a juzgar por amarnos? ¿Quién nos va a condenar por amarnos? Ese es el tipo de amor que debe predominar en nuestra iglesia. Es un amor desinteresado. Cuando habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, que habla del amor, es el amor que todo lo sufre, el amor que todo lo cree, dice, el amor que todo lo puede, el amor que no se irrita, el amor que no guarda rencor.
¿Cómo puede una persona que siente rencor hacia otra, por ejemplo, orar? ¿Cómo puede? No hay manera. El corazón debe estar limpio, debe estar santificado por la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que, hermanos, eso es lo que queremos implementar en la iglesia de fidelidad, en la iglesia fidelidad, el amor. Y fíjese, este diálogo continúa. Le dice, la tercera vez apacienta mis ovejas. Y el verso 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos, le dice el Señor a Pedro, y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esa es una realidad de la vida, ¿no es cierto? Que tenemos que enfrentar. Yo, persona que ya tengo sus años, o sea, mis años, estoy joven, no le voy a decir mi edad, pero que ya tengo mis años, ya digo, bueno, ¿y qué irán a hacer mis hijos conmigo? Al rato me meten en un asilo. A Pedro le dice, mira, cuando ya tú seas viejo, ya tú no vas a decidir, otro te va a llevar a donde no quieras ir. Claro, sabemos cómo murió Pedro, según la historia, eso no está registrado. ¿Cómo murió Pedro? Sí llegó a amar a Jesús. Dice que cuando Pedro lo iban a crucificar, dijo, yo no soy digno de morir como murió el maestro. A mí me ponen boca abajo. ¡Wow! Llegó a amar al Señor Jesús con toda su alma y con todo su corazón. Pero el Señor Jesús nunca se dio por vencido con Pedro, ¿sabe? ¡Qué tremendo! Una de las cosas que tenemos que entender es que Jesús nos ama a nosotros con amor eterno, hermano. Por débiles, inútiles, pecadores que seamos, Él nos ama. Y el trabajo del diablo es hacernos dudar del amor de Dios. Pero Él dice, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. No, el Señor no se dio por vencido con Pedro, aunque lo negó. Siempre hay un tiempo para la reconciliación, porque los brazos de Jesús siempre están abiertos. Él nos ama. ¿Pero qué requiere el Señor? Humildad y mansedumbre. Si nosotros anteponemos el orgullo, si anteponemos nuestros caprichos y nuestros prejuicios, Dios no puede trabajar en nuestro corazón. Y no importa cuán efectivos seamos en la iglesia, cuánto hagamos, Jesús nos va a medir por cuánto me amas. ¿Me amas, Pedro? Eso es lo más importante sobre todas las cosas. ¿Sabe? En mi lectura bíblica, o en lectura devocional, no lectura bíblica, estaba estudiando en el comentario bíblico adventista. Yo tengo los 7 tomos de los comentarios bíblicos y voy midiendo el estudio. Y cuando llego, por ejemplo, al capítulo 11 de Segunda de Corintios, que el apóstol Pablo habla de su vida. Es un capítulo extraordinario que si usted lo lee con la iluminación del Espíritu Santo lo hace llorar, porque Pablo, este hombre entregó todo por la causa, absolutamente todo. Él renunció a todo, hermano. Él estaba dispuesto a morir, porque por eso dice, a mí me han azotado 5 veces, me han dado 40 azotes menos 1, me han apedreado muchas veces, he estado en alta mar, en peligro de ladrones, peligro de dominación, peligro de los gentiles. Pablo, cuando dice ese versículo en Gálatas 6:17, lo dice con toda autoridad y propiedad. Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo, ¿qué? Las marcas del Señor Jesús. ¿Usted sabe cómo era azotada una persona? ¿Usted sabe las pedradas que le dieron a Pablo y lo dejaban por muerto y se levantaba y seguía predicando? Ese hombre andaba marcado, su cuerpo, de golpes por el evangelio. Él podía decir con propiedad, yo tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Podemos decir nosotros eso? ¿Qué marcas? Y a veces nos dicen una cosita y nos enojamos.
y ya no le hablamos a la persona por una semana. La esposa, no, ya le damos la vuelta, ponemos la almohada en medio y se acabó. Así nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? ¿Podría decir eso yo que tengo las marcas del Señor Jesús? Si me hacen un pequeño desprecio en la iglesia, esa iglesia ya no voy. Ese es el nivel al que tenemos que llegar, el nivel del apóstol Pablo. Pero sí, se me vinieron las lágrimas cuando leí en el comentario bíblico adventista que dice, todo lo que Pablo sufrió y lo que estuvo dispuesto a hacer por el Señor Jesucristo, que lo entregó absolutamente todo. Y por eso él llegó a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Nosotros estamos más preocupados por cualquier otra cosa, hermano, porque se respeten mis derechos. Tenemos que renunciar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso él dice, me gusta siempre esos textos de Efesios capítulo 3, 14 al 21, por esta causa doblo las rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, dice, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El amor de Cristo, para que sea lleno de toda la plenitud de amor. ¿Les parece a ustedes que necesitamos nosotros amar a Jesús con ese amor? No son las doctrinas las que nos van a definir para mantenernos en pie. Es lo que el Señor Jesús le está preguntando a Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas? Sí, claro. Pedro murió. Quiero terminar con esto, que es muy importante. En el versículo 20, fíjese, el Señor le dice en el verso 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Lo glorificó muriendo. Y dicho esto, añadió, sígueme. El Señor no le dice a los otros 7 discípulos que estaban ahí, ni a Juan, sino que le dice ¿a quién? Al mismo que le ha preguntado, ¿me amas 3 veces? Le dice, sígueme. ¿Y qué pasa? Bueno, me imagino que Pedro se levanta y comienza a seguir a Jesús. Pero hay otro que también se levanta, ¿quién es? Juan se levanta como un chuchito y va detrás también. Juan no se podía separar de Jesús. No. Dice el relato, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Y eso sí lo recalca Juan, ¿no es cierto? Porque él mismo escribió el Evangelio. ¿A quién amaba Jesús? Si hay alguien que tenía seguridad del amor de Jesús, ¿quién era? Juan. El discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y fue el mismo Pedro que le hizo señas, no a Juan, en la mesa. Pregúntale, ¿quién es el que lo va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Me imagino que Pedro va caminando con Jesús, voltea y se da cuenta que Juan nos está siguiendo. ¿Y qué dice Pedro? Mira, ¿y este? ¿Y este qué pues? ¿Qué pues? Tú me dijiste a mí que te siga. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. En una forma, lo voy a decir un poco brusca, pero el Señor, claro, no manejaba eso, le está diciendo, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. Este es un pensamiento profundo, hermanos. Tu mirada debe estar puesta en Jesús y solamente en Jesús. Hemos llegado a un tiempo, hermanos,
que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. No es lo que hace la iglesia, no es lo que hace la corporación, es Jesús y nada más. No es si otro lo sigue, no es cómo está andando, no es cómo está caminando, no es si está viviendo el cristianismo. Dios no va a determinar eso, es si tú estás siguiendo a Jesús. Por eso, mis hermanos, en esta mañana mi mensaje es que salgamos de aquí cada uno de nosotros individualmente siguiendo a Jesús. Hoy se nos quiere imponer cómo adorar, qué creer. ¿No es cierto? Se nos quiere condicionar. ¿Hay alguna condición para amar a Jesús? Ninguna. Ninguna. Se nos quiere encapsular a veces en una iglesia, encapsular en un templo, encapsular, como ya dije, en una corporación. Hemos llegado a un tiempo, miren hermanos, si usted es consciente, nos damos cuenta que el tiempo se está acabando. Todas las profecías se están cumpliendo. Estamos en una dictadura en este país, usted quiere aceptarlo o no. Y si usted no ha definido por Jesús, a mí la corporación no me va a salvar. El único que salve es Jesucristo. Y punto. A veces estamos más preocupados por pertenecer a una corporación. Yo estoy preocupado por saber si estoy siguiendo a Jesús. Eso es lo que va a determinar mi salvación. No es otra cosa. Es si estoy siguiendo a Jesús. Esto no está condicionado que si tú tienes una membresía en una iglesia. No está condicionado a un cargo, a una posición. Eso está condicionado si tú estás siguiendo a Jesús. Amas a Jesús sobre todas las cosas. Fue la pregunta. Sígueme, es el segundo llamado. Apacienta mis ovejas. ¿Cuánto estoy haciendo yo dispuesto a hacer por la causa del Señor? No es lo que yo tengo el privilegio de ayudar mucho en diferentes campos, proyectos evangelísticos. Eso no es lo de que determina, hermanos. Es si estoy siguiendo a Jesús. Sígueme. Que Juan viene atrás, se quedó, sígueme tú. Se fueron 10 minutos, tengo que terminar. No, ni la conclusión voy a sacar, pero mire hermanos, tenía otros pensamientos hermosos del camino a Cristo, pero aquí lo voy a dejar y otros aspectos que había escrito aquí, pero ¿estamos dispuestos, hermanos, a seguir a Jesús? ¿A seguirlo hasta las últimas consecuencias? Alguien dijo, seguir a Jesús no es fácil. ¿Y qué dijo Jesús? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ¿a quién tú vas a seguir? ¿A Jesús? Solamente a Jesús, su palabra. Eso debe ser así. Porque estamos llegando en ese tiempo que tenemos que definir. Si nosotros estamos siguiendo a Jesús por encima de todo, si mi relación con Jesús es estrecha. Me faltó la última parte, pero ¿cómo se determina esto? ¿Cómo se llega a amar a Jesús? Solo se puede llegar a amar a Jesús teniendo una íntima relación con Él. ¿Cuánto tiempo usted está dedicando a orar y a estudiar su palabra? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando nosotros a Jesús, a contemplarlo? ¿Cuánto? Hay que dedicar mucho tiempo. Como estaban diciendo aquí en la lección, es que Satanás nos atrapa, nos mantiene ocupados en la agenda de este mundo y todo eso. Deje que la agenda del mundo siga. Nos tienen ocupados a veces los noticieros. No, el punto central es estar a los pies de Jesús. Todos los días. Tiene que dedicar por lo menos 2 a 3 horas en comunión con Jesús para dejar de llegar a desarrollar el carácter de Jesús. ¿Por qué usted cree que el rostro de Moisés brillaba cuando bajaba del monte? Que tenía que ponerse un velo.
¿Por qué usted cree que esta gente que apedreó a Esteban, ahí en el capítulo 6 y 7 de Hechos de los Apóstoles, dice que vio el rostro de Esteban como el rostro de un ángel? ¿Eso cree que es casualidad? No. Brillaba por su vida de comunión. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, que dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Contempla a Jesús, no mires a nadie, no mires a Juan, contempla a Jesús, sígueme tú individualmente. Esa es nuestra identidad y entonces tendremos la identidad del amor y vamos a irradiar el amor de Jesús. ¿Quisieran hacerlo? Pongámonos de pie, porque se nos fue el tiempo, hermanos. Pasamos, no vamos a cantar, teníamos un himno, pero... Querido Padre, nos acercamos a tu presencia en esta mañana, con todas nuestras limitaciones, entendiendo lo que tu palabra dice, que somos pecadores, que somos indignos de ti. Y como dijo el Señor Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. No hay nada bueno en nosotros, no hay nada que podamos ofrecer ni nada que podamos reclamar, solamente confiamos en tu misericordia. Cúbrenos con tu manto de justicia, que la gracia de Jesús envuelva nuestros corazones y que esta iglesia sea una iglesia que pueda responder como Pedro, tú sabes que te amo. Que estemos dispuestos, oh Dios, a servirte, a amarnos los unos a los otros, pues en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos para con los otros. Que estemos dispuestos a soportarnos, dice el apóstol Pablo, con paciencia, con amor, para que el carácter de Jesucristo sea reflejado en nosotros y en la iglesia de fidelidad. Bendice a cada uno de los que están aquí, oh Dios. Ayúdanos en las diferentes necesidades, ya sean físicas o espirituales, y danos la certeza de tu amor y tu deseo supremo de salvarnos, como lo manifestaste con Pedro. A pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestros fracasos, el amor tuyo hacia nosotros no cambia. Ayúdanos a amarte con ese amor que solo puede brotar cuando el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Gracias, Padre. Ahora, al participar de los alimentos, pedimos la bendición sobre ellos, oh Dios, y bendice el trabajo misionero que hemos de hacer esta tarde. Que al salir no vayamos tanto para dar un libro o algo, sino para reflejar el amor de Jesús en las personas con las que hemos de encontrarnos. Lo pedimos en su santo y bendito nombre. Amén. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Vamos a pasar.